Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el episodio 4 de Juventudes, este programa radial virtual que ya comenzamos hace varias semanas y que por una semanita lo habíamos suspendido porque justo nos había tocado el feriado de fin de semana largo. Así que nuevamente saludando a todas las sedes que están en el turno tarde, que seguramente alguna nos está viendo en vivo, y también saludar a aquellas sedes que nos van a ver en las grabaciones, la sede del turno mañana y también del turno tarde-noche, como es la sede de Lago Pellegrini. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista a una ex estudiante de la SRN Rural Virtual. Su nombre es Rocío Morales y es del paraje de Rincón Treneta. Rocío estaba hace bastante tiempo acá en Viedma. Ella es egresada en 2017, 2018, sí, más o menos. Y más o menos vamos a mantener una charla, un poquitito como veníamos haciendo en las entrevistas anteriores, en este caso con Rocío, que ya es una estudiante avanzada en la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro, una universidad bastante nueva, sí. Y que también está haciendo sus primeros pasos en la provincia, que ya tiene bastante renombre nacional. Así que vamos a estar charlando con Rocío sobre todo lo que tiene que ver como digo nuevamente, la vida universitaria, cómo es una carrera tan compleja como es abogacía, y también para tirarle algunos consejos de aquellos chicos y chicas que quieran continuar una carrera que está referenciada en leyes, en derecho, o también que sea de la Universidad de Río Negro, ¿no? Así que Rocío, te damos la bienvenida al programa. Hola. Bienvenida al episodio 4 de Juventudes. Y comentanos más o menos cómo te llamás, de qué paraje venís, cuántos años tenés. Dale. Bueno, hola, me llamo Rocío Morales, soy del paraje de Rincón Treneta y tengo 24 años, recién cumplido. Vale aclarar que hace una semana, ¿cumpliste años? ¿2 semanas? Sí, el 10 de octubre. El 10 de octubre, claro. Sí. Hace un par de semanas, sí. Así que de acá desde la sede te deseamos un feliz cumpleaños. Gracias. Rocío, comentanos un poco cómo fue tu tránsito. Este programa, como dice su nombre, se llama Juventudes, así que hacemos referencia por ahí a lo que tiene que ver a la vida no solamente académica de nuestros adolescentes, sino también lo que tiene que ver con la vida social, un poco emocional también. Y para charlar por ahí un poquitito las cosas que no... vos charlamos un poco al principio, antes del programa, de estas cosas que no se hablan mucho, no se tienen en cuenta al momento de irte a estudiar una carrera universitaria. Claro. Así que comentanos más o menos cómo fue tu trayecto en la secundaria, desde el primer año y hasta que finalizaste en la SRN Rural. Bueno, yo en primer año empecé en Ramos Mexigan, estuve en la residencia, después en cuarto ya era la idea de que quería irme a Treneta con mi hermanita, la más chiquita, y en quinto, cuando yo estaba en quinto, llegó la oportunidad, le dijimos a mi mamá que nos queríamos ir, y mi mamá preocupada de qué iba a pasar con nosotras, porque yo ya estaba terminando quinto, era el último año, y creía que no íbamos a estudiar prácticamente porque íbamos a estar en la casa. Él lo veía como todo a ella no le gustaba. Y yo ya quería irme de la residencia de Ramos, quería estar ahí en Treneta. Entonces, cuando nosotros con mi hermanita llegamos a Treneta, no fue en quinto, o sea, en el principio. Fue más o menos abril, mayo, si no me equivoco. Y en Ramos ya habían cambiado el tema de que, viste, que antes eran por trimestres, que eran 3, claro, y en Ramos en ese año ya estábamos con 4 trimestres, que eran 2 veces en el año, y en Treneta estaban de trimestre todavía. Y cuando llegamos a Treneta, Gustavo nos dice que la nota que nosotros traíamos iban a ser para el primer cuatrimestre, y ya estaban terminando el segundo cuatrimestre, si no me equivoco, y teníamos que hacer todas las actividades con mi hermanita, y a mí me desesperó, viste. Y en ese transcurso a mí se me rompió la computadora y era todo angustia, porque ya estaba terminando todos los trabajos. Y fue un poco costoso la primera vez porque era todo virtual y yo, por ejemplo, no entendía mucho cómo se manejaba. Y entonces ahí estuvo Gustavo enseñándonos y hasta que nos adaptamos, y después ya le tomás la mano y arranqué. Y al principio fue algo que a mí me costó y después ya fue como algo lindo, porque yo quería estar ahí. Era mi último año, quería disfrutarlo y dije, voy a ir con mis papás porque era lo que yo quería. Y para mí fue hermoso.
estar ahí en Treneta, saber que estoy ahí, que de la casa a la escuela, de la escuela a mi casa, y que volvía, iba a comer comida de mi mamá, cosa que hacía tiempo que no la hacía. Y para mí fue algo muy hermoso. A mí me encantó estar en Treneta en ese último año. Y la verdad que me sorprendí, porque te voy a ser sincera, yo cuando me vine a estudiar acá, los contenidos que yo vi en Treneta a mí me resirvieron, y yo siempre se lo digo a mi mamá. Yo en primer año, cuando empecé, estaba en matemática. Antes tenías el examen de ingreso, y justo ese año que yo ingresé a la universidad no estaba el examen de ingreso, porque ahora volvió de nuevo, y te tomaban matemática y lengua. Y al no estar en el examen de ingreso, quedaron como materias. Y a mí en matemática me recibió lo que yo vi en Treneta. Entonces yo le decía a mi mamá, a mí me sirvió un montonazo. Yo le dije, por eso me encantó, porque era como, ya son cosas que ven acá. Y en Ramos como que yo no lo había visto. Y fue como acostumbrarme a un montón de cosas, y también el tema de cosas que yo veía en Ramos, cosas que no estaban viendo en Treneta. Y yo dije, bueno, acá hay que empezar de nuevo. Y para mí fue hermoso, de verdad fue algo que yo quería, fue muy lindo, una experiencia muy linda. Entonces el primer día para mí fue emocionante. Era como, ya los chicos ya lo conocía porque es un pueblo chiquito, Treneta, entonces ya nos conocíamos entre todos. Pero el hecho de irme y volver y encontrar a mis papás, volver a la casa, y era como, el primer día fue como algo emocionante, es como... No sé cómo explicarlo, pero fue muy lindo. Sí, aparte porque, bueno, prácticamente de primer a cuarto año estuviste en una residencia. Claro. Que, bueno, que si bien obviamente es un lugar donde dormías, comías, no tenías por ahí la cercanía con la familia. Claro, era como que al principio era cada un mes que lo veíamos, y si no, me iban a buscar mis papás. A mí y a mi hermano mayor. Nos iban a buscar o iban ellos a vernos, o cuando tenían que hacer algo a Ramos pasaban a verlo, igual que nuestros tíos. Siempre, o sea, era verlo, pero el tema era de que vos sabías que llegabas de la escuela y los tenías ahí. Para mí fue muy emocionante. Y mi mamá orgullosa de nosotros, sí. Me imagino, porque por ahí estas cuestiones que para algunos estudiantes es tan normal, ¿no? Que salís del colegio y te vas a comer con tu familia, sí, con tu abuelo, con tu tío. Más allá de, obviamente, de la comida, es compartir un momento con tu familia, charlar, obviamente tener tu círculo familiar ahí. Vos por mucho tiempo no lo tuviste durante toda tu juventud, prácticamente. Sí, prácticamente sí. Y bueno, qué decisión también, porque el último año decidí volver al paraje, sí, y probar con la experiencia de la desarrollo rural, claro, en la que vos me decís que, bueno, que fue muy productiva en cuanto a la lengua y a matemática. Sí, en matemática me ayudó muchísimo a mí. O sea, yo llegué acá y cuando vi lo que escribía el profe, yo dije, me agarró ese miedo, porque nadie te explica cómo es y nada por el estilo. A mí, por ejemplo, nadie me dijo nada. Y fue como, dije, después una vez que ya le agarré la mano y decís, bueno, esto lo vi en Treneta, entonces y aparte yo andaba con la misma computadora, o sea que tenía algunas cosas en la compu. Entonces fue como muy útil para mí, pasar por Treneta fue muy útil, me ayudó muchísimo acá. Qué bueno, porque en ese primer momento que ingresaste a la universidad, te dio como, obviamente, que como vos decías, con mucho miedo, con mucha incertidumbre de no saber a los que estás ingresando, claro, pero bueno, eso que habías aprendido en el último año te dio como una seguridad para arrancar y decir, bueno, tengo una base bastante buena, bastante sólida, me parece que es por acá. Sí, fue prácticamente así. Y bueno, Rocío, contame cómo fue que decidiste estudiar abogacía, si anteriormente tuviste otras carreras en mente, ¿qué fue por ahí lo que te llevó a decidir estudiar leyes? Yo cuando terminé séptimo quería ser veterinaria. Siempre quise eso, ¿viste? Era más que nada para ayudar a mis papás, qué sé yo, porque mi papá trabaja en el campo. Y era como, no sé, pero en ese momento tenía eso. Y ya cuando estaba en tercer año del secundario, ya listo, era como, quiero estudiar abogacía porque me gustaba cómo era, todo, ¿viste? Leí el plan, y fue interesante, y yo dije, me gusta. El contenido, todas esas cosas me gustaba, así que en tercer año ya tenía la mentalidad en la mente que yo quería estudiar abogacía, que cuando terminara quinto me iba directamente a estudiar.
porque mi mamá, cuando yo ya estaba terminando, empezaron a preguntar qué vas a hacer, que si vas a seguir estudiando. Y yo desde siempre dije, yo voy a terminar y me voy a ir a estudiar, porque si dejo pasar un año, después me va a costar muchísimo de vuelta adaptarme y todo. Entonces, cuando terminé quinto, empecé con mi mamá, me dijo, ¿vas a estudiar? Sí, le dije yo. Y ahí ella sabía dónde estaba la carrera y todo, y así que nos vinimos. Mi mamá me acompañó a anotarme acá en Viedma y me acompañó hasta el primer día de clase. Me fue acá en la puerta de la universidad. Me imagino que duro ese momento, ¿no? Sí, fue pero lindo, porque vos decís, es algo por mi bien. O sea, sé el esfuerzo que están haciendo mi familia, mi papá, mis hermanos, todo el esfuerzo que hacen para que yo pueda estar hoy acá estudiando. Entonces dije, es algo que yo quiero aparte, que me gusta. Entonces, ya como que yo quería estudiar esto, era enfocarme y decir, sí, quiero y seguir para adelante, cueste lo que cueste. Porque créeme que yo cuando terminé quinto dije, bueno, son 5 años y 5 años de secundario lo termino, a los 25 años ya estoy recibida. Sí. Y no es así, ¿eh? No, para nada, te cuesta muchísimo. A mí, en mi caso particular, me cuesta. Hay materias que me cuestan y es todo de llevarlo día a día, pero yo sé todo el esfuerzo que hacen allá en Treneta, mis papás, todo para que yo pueda estar acá, entonces eso me motiva cada día para ponerle la mejor manera a la carrera, enfrentarla, ¿no? Porque, y más ahora que se viene en época de finales, es tremendo. Sí, y también, bueno, retomando esto que decías de que por ahí, bueno, nos dicen, es una carrera de 5 años, sí, pero para hacerla en 5 años se tienen que dar muchas circunstancias, se tiene que dar mucho viento a favor, por así decirlo, sí. Porque, bueno, más que nada, y hoy en día viviendo en Argentina, ¿no? Que está complicada la economía, está complicada lo social, también esto de tener a tu familia lejos no es fácil, entonces por ahí la carrera obviamente te lleva más años, ¿no? Por ahí quien la logra terminar en 5 son muy pocas personas, y bueno, con esto que te digo también que se le da todo a favor, ¿no? Y claro, que bueno, estaría súper bueno, pero en la mayoría de los casos una carrera siempre se termina extendiendo 2 o 3 años. O mucho más, ¿eh? Mucho más. Depende. Sí, depende también el empeño que vos le pongas. Yo, por ejemplo, no trabajo, o sea que sí o sí tengo que, me enfoco en decir, es esto y estudiar. Hay días, créeme, que no tengo ganas de nada de estudiar porque ya estoy cansada o lo que sea. O también te pasa, a mí me angustia mucho el hecho de decir, me fue mal en un parcial. Porque, por ejemplo, con mis papás me estoy mensajeando todos los días, casi estoy mandando audio y todas esas cosas al internet allá, por eso es re lindo. Y también, por ejemplo, le digo, papá, tal día tengo parcial, y ellos están atentos. Una vez que rendí me preguntan cómo me fue, y después de decirle, me fue mal, a mí me pone muy mal, porque yo sé que tengo que ponerle empeño y todo, pero también está eso de que no siempre te va a salir todo bien, por más que le pongas lo que le pongas, estudie lo que estudies, siempre va a haber algo en el cual no te va a salir todo bien. Y a mí me pasa, por ejemplo, que decir me fue mal en un parcial es como decir, ¿cómo lo van a tomar? ¿Qué van a decir? Me da angustia porque yo también sé que puedo probarlo, pero son muchos contenidos, leer mucho. A mí, créeme que me gustaba leer demasiado, me encantaba leer, y ahora es como sentarme a leer me cuesta un poquitito. Ahora como que está cansando un poco. Ahí sí. No, y obviamente también todos los seres humanos tenemos un límite, porque también esta autoexigencia que uno se pone a veces, y también esta idea de temer al fracaso, ¿no? Que en realidad es como algo que en nuestra sociedad está muy instalada, esto de por ahí evitar el fracaso, y también a veces el fracaso o los traspiés son momentos de aprendizaje también. Sí. O sea, el ser humano por naturaleza no es perfecto, y obviamente vamos a tener errores, y lo importante es aprender de esos errores, ¿no? Y sí. Obviamente todos hemos desaprobado un parcial, un final. Es muy importante esto que decís vos, que por ahí seguir intentando, seguir probando, seguir leyendo, eso es algo que de alguna manera te lleva como a superar esos traspiés, esos inconvenientes que uno le presenta cuando, por ejemplo, cuando se aprueba un parcial, ¿no? Y sí, y también cuando tenés muchos parciales que, digamos, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo nada más que 2 materias, y dentro de todo los parciales están bastante alejados, pero me pasó un año en el cual tenía que decidir por qué materia estudiaba más y por qué igual la otra dejaba ahí, y ya era como, me pongo a estudiar para esta materia y apruebo, y ya de última me va a ir mal en el otro, me pongo a estudiar para el recuperatorio. Me pasó que he tomado esa decisión
de que por ejemplo tengo en esta semana un parcial y en la otra semana otro parcial, o de un día el parcial y el otro día otro. Y es como que a mí en lo particular me toca elegir para cuál de los dos le pongo más empeño, para el parcial y para el recuperatorio. Entonces ahí también es como un poquito complicado elegirlo. Y son decisiones difíciles porque, bueno, por ahí el tiempo no te da, y lo que tiene por ahí la universidad también es que cuando estás haciendo muchas materias, generalmente los parciales son más o menos en la misma fecha, en el mismo mes. Capaz que por abril, por mayo, por ahí corregime, son siempre cuando están en los parciales. Sí, en abril. Capaz que en 2 o 3 semanas se te juntan todos los parciales. Por eso también a mí de eso aprendían. Por ejemplo, yo cuando empecé el primer año en la universidad eran 5 materias por cuatrimestre. Y yo en ese año me anoté a las 5. Es un montón. Es un montón. Vos decís son 5 materias, pero esas 5 materias tienen muchísimos contenidos. Por unidades son hasta 32 unidades por materia. Y es muchísimo. Y por parcial te entran más o menos 15, depende de todos los que no hayan tomado. Y a veces nos daban una unidad por clase. Entonces yo dije, no quiero hacer esto porque sé que se me van a complicar. Y era como el primer año, bueno, fue muy relajada. Yo el primer año, no te voy a mentir, lo tomé muy relajada. Fue como, bueno, es el primer año, porque mi mamá me había dado me preguntó si yo quería dejar un año y después retomar la carrera, o sea, cuando terminé quinto, ¿no? Claro. Yo dije no, porque me va a costar. Y entonces fue como un año bastante, que mucho era como que quería disfrutar primero, acostumbrarme y adaptarme y todo eso, y ya después, bueno, me agarré y arranqué. Y así, y acá estoy ahora intentando sacar finales para diciembre. Y bueno, vos me comentabas que en el primer año hiciste 5 materias, ¿fueron cuatrimestrales, fueron anuales, cómo fueron? No, la Universidad de Río Negro, en la carrera que yo estoy, prácticamente son todas cuatrimestrales, pero algunas son correlativas. Por ejemplo, las principales en abogacía son privado y penal, y después hay más, ¿viste? Y si no aprobaste el final de estas dos, te traban muchísimo. A mí me están trabando muchísimo estas 2 materias porque a mí se me vencieron, porque te dan 2 años para sacarla y 3 oportunidades. Y a mí me fue mal en las 3, porque a mí me pasaba eso también, que yo soy muy tímida, demasiado. Y cuando me iba a presentar iba con ese miedo y era como que se me olvidaba todo. Los nervios. Los nervios, todo. Y era todo así como que me costaba muchísimo hablar. Entonces me fue mal en las 3 oportunidades y tenés la opción de rendir libre o volver a recursarla. Así que yo opté por recursarla. Así que la estoy recursando y sí o sí tengo que aprobarla para poder empezar a sacar finales de la otra materia que tengo. Porque ahora tengo que sacar finales, pero de materias que no son correlativas. Y las que son correlativas, estas 2 materias me están perjudicando un montón porque a mí me pasó de que yo dejé todo para el último momento. Y yo dije, no tengo que hacer esto más porque se me van juntando. Imagínate que son 5 por cuatrimestre, al año son 10 finales para sacar. 10 materias, que es bastante, un montón. Sí. Para una universidad es bastante. Bueno, ya de por sí, abogacía es una carrera que te exige mucha lectura, son muchas materias. Sí. Es una carrera histórica en Argentina, es una de las carreras, creo que junto con psicología, de las más elegidas en el país. Así que obviamente tiene su carga horaria en la que tenés que leer mucho. Sí. Que tenés que estar muy al pendiente, muy al día con los trabajos. Sí, igual trabajo mucho que no nos dan, el trabajo práctico muy escasa vez. Esto, o sea, parcial directamente. Sí, pero tenés que llegar al parcial re bien. Claro. Así que bueno. Y bueno, Rocío, comentame cómo fue, si bien dijiste que no tuviste examen de ingreso, ¿cómo fue ese primer año de adaptación, más que nada, de cómo fue ese cambio de la secundaria hacia la universidad, ¿no? Y fue, dentro de todo, muy grande, un cambio muy grande, porque venirme de Treneta a Viedma ya me daba miedo, te daba ese miedo, la angustia, no saber qué iba a hacer, qué podía pasar, ¿no? Así que cuando llegué acá era todo raro, distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Y los primeros meses sí fue mucho adaptación, de adaptarme. Y igual me hice compañeros rápidamente, o sea, el primer día ya me hice 2 compañeros y eso te ayuda mucho a hacerte compañeros porque
a la hora de estudiar te juntás o nos ayudamos a hacer resúmenes o cosas así, porque a mí lo que me gusta es juntarme a estudiar en grupo, porque a mí me queda más así que estudiar sola. Entonces, de hacerme compañeros, de conocer, porque yo no conocía a Viedma, creo que una sola vez había venido a Viedma. No conocía, entonces fue adaptar, claro, era todo nuevo, así que era el primer día de la uni fue súper angustiante para mí, porque no sabía qué hacer, no sabía si realmente estaba preparada, si era realmente la carrera que yo quería hacerla, porque yo venía con esa idea que yo quería abogacía, pero llegar acá y todo eso a mí me hacía cuestionarme a mí si había elegido la carrera bien, por el hecho de que yo no quería tipo estudiar una carrera y después decir a papá y mamá no quiero estudiar más. Por eso la idea fue de estar bien convencida para tomar la decisión. Y cuando llegué acá fue todo angustia, tristeza, porque tuve que dejar a mi papá. Mi mamá me acompañó hasta acá, hasta el primer día, como te dije, me llevó ella a la uni porque yo no conocía. Y fue todo un proceso bastante largo. Por más que yo había estado en la residencia, sabía cómo era eso. Pero el estar en Treneta con mis papás y todo, y después me costó muchísimo, lo extrañaba muchísimo. Aparte de estar sola acá en Viedma, ya tengo tía y todo, pero el hecho de estar sola, de no conocer a nadie, de decir estoy triste, quiero salir a caminar o quiero hablar, no conocía a nadie. Y era todo tristeza, angustia, y trataba de enfocarme en estudiar, ¿no? Pero no podía estudiar porque me ponía muy triste, era acordarme de Treneta, de mis papás, y hasta hoy, el día de hoy me cuesta. Por ejemplo, me voy a Treneta y después me cuesta un montón volver, porque los veo muy pocos y después lo extraño un montonazo. Cuando te vas en las vacaciones, claro, después volver para nada. Cuesta muchísimo, a mí en mi caso me cuesta muchísimo todavía, y eso que yo tendría que estar bastante acostumbrada, pero no. Me voy y después vuelvo con una angustia, llanto, todo llanto. Eso es muy común de los estudiantes que por ahí, bueno, son de otro lugar, ¿no? Pero bueno, qué importante esto que decís, o sea, que a pesar de la angustia, de por ahí la tristeza que te da, de cierta manera como que lo superaste, porque ya llevas varios años acá, sí, llevas varios años en la carrera, y como que fuiste pasito a pasito con mucha fuerza de voluntad también. Eso sí, aparte el apoyo de mis papás, de mis hermanos. Yo te ayudo un montón, de amigos, de toda la familia, te ayuda muchísimo eso. A mí en mi caso me ayuda muchísimo cuando vos estás mal, o te fue mal en un parcial, por ejemplo a mi mamá que te diga que no pasa nada, que estudie, y mi papá, que eran cosas que al principio a mí me preocupaba muchísimo, como decepcionarlo, ¿no? Y hoy en día decir, me fue mal papá, me fue mal mamá, y que ellos te alienten a seguir, para mí es hermoso. Mis hermanas. Entonces es como un poco de tristeza y estar contenta porque sabes que te pasa algo, está tu familia, que te están ahí apoyando, que si te va mal, tenés un día mal, están ellos ahí con un mensajito, con una llamada y alentándote, y a mí eso me genera decir, sigo para adelante y no abandonar y seguir. Para mí que el apoyo de la familia es fundamental en mi caso. Eso, está muy bueno eso que decís. Vamos a aprovechar también para, justo hoy, antes de la entrevista estuve charlando con Gustavo, que me dijo que bueno, quería pasar la entrevista a tu familia. Sí, así sí, que me dijo. Un saludo muy grande. Para mi mami, un besito. Que bueno, fue un poco el que organizó la entrevista, nos pasó el contacto. Sí. Nada, bueno, esto es muy importante lo que decís, es súper positivo porque obviamente más allá de sentarte, leer y leer, el factor psicológico que muchas veces no lo tenemos en cuenta es muy importante para un estudiante. Y sí. Porque prácticamente es como esto, en los momentos que se pone complicado, en los momentos que necesitas de un apoyo, ellos están ahí, aunque sea con un mensaje, aunque sea con una llamada, es muy importante para alguien que a veces está lejos, está solo, ¿no? Claro, está sí. solo en este caso, pero que bueno, te ayuda como de alguna manera a llevar un poquitito mejor esa carga que es el estudiar día a día, semana a semana, ¿no? Sí. Bueno, Rocío, después volviendo un poquitito, yendo y volviendo. Si bien estuviste quinto año en la SRN Rural, por ahí ¿qué dirías como lo más positivo de la escuela? Que desde tu punto de vista sentís como que te ayudó en la universidad. A mí me ayudó todo, prácticamente todas las materias a mí me ayudaron un montón, y también, no sé, prácticamente todo.
A mí lo que más valoro muchísimo fue lo que yo vi en matemática, en Treneta, y acá me ayudó muchísimo. Y fue como decir, esto lo vi, entonces tengo, o sea, porque una base, porque en Ramos yo no lo había visto. Y cuando llegué a Treneta eran todo contenidos nuevos, nada que ver a lo que yo estaba viendo en Ramos, por más que estaba en quinto, se supone que tendríamos que más o menos ver lo mismo. Y no, y fue como decir, me fue bien, me hizo bien ir a Treneta, realmente me hizo bien porque a mí acá ahora en la universidad, en el primer año me ayudó muchísimo. Y lo positivo, o sea, Gustavo que siempre estaba ahí diciéndote dale para adelante, mi familia, compañeros, porque éramos dos compañeros, éramos dos chicos de quinto, mi compañero Patricio y yo. Así que ahí era como, fue todo muy lindo, la verdad que a mí me encantó. Qué lindo eso que además de la experiencia de hacer la rural, porque justo me estaba también recordando que vos decías que en la universidad es muy importante por ahí hacerte compañeros, hacer el grupo, sí. Que esto también es muy propio de la sede, ¿no? De las distintas sedes que nosotros tenemos en la provincia, esto de que primer a quinto año capaz que son un solo grupo, sí. Y que bueno, mutuamente se van como ayudando, se van como dando fuerza. Eso por ahí no es muy común de las escuelas, por ahí vamos a decir, tradicionales, ¿no? Claro, sí. Pero que bueno, esta construcción colectiva que se da en la sede es muy importante para el día de mañana, hacer entender también que por ahí uno puede leer, puede resumir, pero también la voz del otro es muy importante porque tal vez tiene otro punto de vista que uno no ve, que haga alguna reflexión que por ahí a uno no se le ocurrió. Claro, sí. Eso por ahí nosotros también lo vemos mucho en las sedes y nada, también lo rescatamos como un rasgo súper positivo, ¿no? Claro, porque ahí en Treneta estábamos, de primero a quinto estábamos todos en una sola aula. Éramos bastantitos, creo que en ese tiempo éramos como 15, si no me equivoco, 15 chicos en total de primero a quinto. Entonces ya nos conocíamos todos, pero era lindo porque me gustaba compartir eso. Por más que ya había chicos que lo conocía en la primaria, después irme a Ramos y volver, fue algo muy lindo, porque seguían siendo ellos, seguíamos siendo nosotros que nos conocimos desde siempre. Desde toda la vida prácticamente, sí. Es como una gran familia que bueno, también ha habido peleas, sí. Como diferencias. En todo el grupo hay conflictos, pero bueno, obviamente esto no impide que puedan llevar una convivencia para transitar la escuela secundaria, ¿no? Claro, sí. Y bueno, me dijiste que más o menos lo más positivo que rescatabas era lo de matemática, también el manejo de la plataforma, ¿todo eso te ayudó? ¿Cómo? Sí, eso fue muchísimo, porque en Ramos no lo tenía así, en Treneta, y acá también ahora nos manejamos así, por plataforma. Entonces eso también me ayudó muchísimo, porque lo mismo, nada más que diferente que una secundaria y otra universidad. Pero sí, por ejemplo, de entrar a la plataforma para descargar los contenidos y todas esas cosas, porque prácticamente los profes te suben toda plataforma. Entonces te ayuda muchísimo. A mí en ese caso sí, porque yo no entendía. El primer día que llegué fue como, ¿qué hago? ¿Cómo hago para entregar un trabajo? Porque también era, acá cuando tenemos que hacer trabajo tenemos que entregarlo por plataforma. Y era decir, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? Y ya yo después una vez del secundario, ahora acá yo estoy recanchera para esas cosas. Ahora sí. Porque en la pandemia que fue virtual también teníamos clases por Zoom, por Med y todo así, era todo por plataforma. Entonces yo estaba recurtida en ese sentido, porque ya venía del secundario y era como, para mí no era nada nuevo. Era todo familiar. Era claro, ya como, sí. Qué importante esto también porque, y por ahí esto es un rasgo a rescatar, ¿no? Porque lo que apunta por ahí la SRN es esto de que cada estudiante se pueda como autogestionar, ¿no? Claro. Si bien obviamente en ese proceso los docentes estamos acompañando y estamos al lado, para el día de mañana uno cuando está en la universidad o está en la vida adulta, esto de poder autogestionarse, entrar a una plataforma o entrar a internet y saber cómo moverse, es como que te da cierta ventaja y te da ciertos beneficios para en este caso vos para seguir tu carrera. Claro, sí. Bueno, y en este sentido, obviamente justo te agarró la pandemia y lo pudiste cursar normalmente, ¿cómo fue eso? Yo cuando empezó la pandemia me fui a Treneta y así que allá como todo era entregar trabajos, el parcial era todo virtual y había clases que eran sincrónicas porque te la grababan algunas, entonces vos no tenías que estar ahí, porque por ejemplo había muchas veces que el internet no me ayudaba mucho y así que de mi casa me iba a la escuela para poder mandar trabajos, porque la escuela me queda lejos, no tan lejos, pero en mi casa hay otro internet que no está en la escuela.
Entonces de ahí en mi casa me iba a la escuela a entregar trabajos y para mí era como estar en el secundario, me acordaba de ahí, como decir, es como estar en el secundario porque teníamos que entregar trabajos y todo así, todo por plataforma. Y en la pandemia igual por más que cosas yo no me podía concentrar, no podía. Por más que estuve en el secundario estuve re cómoda ahí y llegaba a mi casa y me sentaba, tenía que hacer trabajo, llegaba y me sentaba a hacer trabajo. En este caso no podía, era como, y después de la pandemia a mí me costó retomar de nuevo. Y porque era como decir, bueno, lo dejo para último. De ahí empecé con lo último. Y ese también sí. Por ahí un error que hacemos todos también, sí. no solamente los estudiantes, dejar todo para el último momento. Claro. Después se te complica todo y no tenés tiempo para... sí. No te queda tiempo para nada. Y no. Y entonces yo como que me costaba muchísimo agarrar la carpeta, sentarme a leer, hacer el resumen, porque como estaba ya no podía hacer fotocopias. Y a mí leer de la compu me cuesta muchísimo porque no me concentro. En cambio leer el libro vos podés subrayar, reescribir y todas esas cosas. Y entonces era como, no me generaba la gana de estudiar cuando estuve en pandemia. Por más que me haya ido bien, era como que no me generaba la gana de estudiar. Claro. Y de ahí fue como un poco, me fue un poco mal, pero no tan mal. Así que fue todo un poco de poco. Fue complicado porque también también para el adolescente y también para aquellos estudiantes que estaban por entrar a la adolescencia, claro. La pandemia fue una etapa muy complicada porque, bueno, fue de aislamiento. Obviamente en los parajes se vivió de otra manera, claro, porque era más relajado, sí. Pero lo que fue en las grandes ciudades fue todo un... por ahí hoy en día también se están viviendo las consecuencias de eso todavía. Y sí. Fue complicado, sí, pero bueno, en este caso con la plataforma te sirvió mucho. A mí sí, me ayudó muchísimo, muchísimo, la verdad que sí. Bien, Rocío. Bueno, y después, ¿cómo fue también cómo podrías mencionar el cambio de la escuela secundaria a la universidad? Los principales cambios así a grandes modos. El tema de estudiar. Más horas de estudio. Sí, más horas de estudio y leer muchísimo. Porque a mí, por más que me gustaba leer, era como llegar acá y... Porque te toca que hay materias que son súper aburridas y hay materias que son súper llevaderas y es como que a la llevadera vos te sentás a leer y lees. En cambio las otras no. Y dentro de todo no fue un gran cambio, pero en el tema de los contenidos, de decir vos tenés que sentarte más horas a estudiar y estudiar porque acá no estás en el secundario y era como exigir, en mi caso mucha exigencia hacia mí. ¿Una autoexigencia? Sí, una autoexigencia, claramente. Entonces era como... No noto mucho cambio del secundario acá, pero sí, de leer muchísimo. Claro, es leer lo que leí en el secundario, leer lo que estoy leyendo en la universidad, la cantidad de contenidos, y es muchísimo. Y mucho tiempo de lectura también de cursada, ¿no? Porque en la semana te lleva varias horas. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo 2 materias, curso lunes, miércoles y sábado. Y los lunes y miércoles curso de 1:30 a 3 y los sábados de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Fue donde más lo sufro. Porque encima... el fin de semana, claro, por eso me pasa de que si me quiero ir a Treneta, no, tengo que estar pendiente a que no puedo faltar. Claro. Y decir, bueno, voy a Treneta un viernes y vuelvo Por ejemplo, me puedo ir un jueves, pero no, el sábado me trabo muchísimo. Y créeme que en todos los años tenés que cursar los sábados. Y por ahí los fin de largo también es una complicación porque... Claro, porque los profes, por más que sea fin de largo y el sábado, tenés que cursar igual. Claro, pues los sábados no es feriado. No, claro. Entonces, si querés viajar, en mi caso no puedo porque tengo que ver... Por ejemplo, hay materias que te exigen un 75% de asistencia y hay otras que te exigen un 80%. Y en ese 75 son nada más que 4 faltas y en el del 80 son 3 faltas. Y en eso los profesores se ponen... Eso es muy importante también, sí. para claro, porque si querés promocionarla tenés que tener un 75% de asistencia sí o sí y tenés que sacarte más de 7 en el parcial, en ambos parciales. Claro. Por ejemplo, te sacaste bien en los 2 parciales pero no llegaste con la falta, no puedes promocionar, no te dejan promocionar. Claro, porque en eso son como muy exigentes. Sí, ¿no? entonces tenés que tener
Decir, bueno, pero si esas 4 faltas si faltas es por algo importante, no porque no tenés ganas de ir. En un año me pasaba a decir, no tengo ganas de ir, pero es como decir, no puedes faltar más de 4 veces. Claro. Porque por más que te va bien en la carrera y vos querés promocionarla, porque mayormente todos queremos promocionar porque nos queremos sacar el final, porque en el final es mucho más complicado, porque te toman todo lo que viste, y es como decir, promocionando te liberas del final, pero tenés que tener un 75% o un 80%, entonces como tenés que estar ahí, sí, al día, claramente, y decir, si falto esta vez, no voy a poder faltar. Por ejemplo, me quiero ir a Treneta, yo ya en los sábados ya tengo 2 faltas porque estuve enferma y no podía ir, entonces como decir, una más y si falto me quedo libre, también es eso, te dejan libre por faltas. Me pasó en el cuatrimestre pasado que me dejaron libre por falta, por más que haya... no promocioné, pero probé los 2 parciales, pero por falta te pueden dejar libre. Y es lo peor que te puede pasar, sí. Porque sí, estudié para el parcial. Es que eso también fue al principio para mí, como decir, bueno, estudio para el parcial, puedo faltar las veces que quiera, pero si me va bien en los 2 parciales, listo, ya está. Pero no, hay profesores que te dejan libre hasta por las faltas. Claro. Cosa que, bueno, en mi caso no me lo imaginaba. Porque nadie te cuenta, por ejemplo, cómo tenés que manejarte. Es llegar y hacer como vos puedas. Es esto de ser independiente y saber... Claro, ¿no? Sí, claramente. Sí, por ahí también, bueno, para remarcarlo, obviamente, la idea del programa es charlar estas cosas para que los chicos, obviamente, que el día de mañana van a estudiar, tengan como una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Claro, sí. Porque por ahí uno no le da mucha importancia al tema de la falta, pero en algunas universidades y en inclusive algunas materias, más que otras, van ahí al día y incluso si llegas tarde, capaz que te sacan algún puntito de falta. Por ejemplo, en el cuatrimestre pasado sí tuve una materia en donde las profes, por ejemplo, te pasan la hoja de asistencia o te la toman ella, por ejemplo, a mitad de clase. Vos después de ahí te querés ir, no te podés ir porque te queda como media falta. Claro. Vos tenés que estar la clase entera. Si vas a estar la clase entera, porque si te vas antes, te queda media falta. Y así se te van acumulando las faltas. Y sí o sí, si faltás, presentar certificado médico, porque si no, no podés justificar la falta. O sea, eso de faltar por ahí porque, no sé, un día te levantaste tarde o no tenés ganas, tratar de evitarlo. Exactamente. Te levantaste tarde, no sé, tenés 1 hora, listo. En esa hora sé todo lo que puedo para llegar. En mi caso es así, decir, no puedo faltar. Porque por ahí te pasa, o sea, en mi caso, por ejemplo, estás enferma, tenés que faltar sí o sí. Porque claro, no vas a ir enferma a la uni. Y si vos sabes que no podés faltar, tenés que ir obligada. Por eso es como que yo voy dejando, digo, no falto nunca, pero en caso de que esté enferma, bueno, faltaré. O por otro motivo, pero faltaré. Pero sé que son esas 4 faltas. Y yo voy contando, ya falté esta clase, no puedo faltar. Porque también por más que falte, te atrasa muchísimo, ¿eh? Vos faltás, te perdiste una clase y es como, y vas a la otra clase y es como no entendés nada. Y tenés que empezar a preguntar y preguntar. Y hay compañeros que no te van a decir. Eso también pasa muchísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos grupos de cada materia, pero vos preguntás en el grupo y nadie te responde a veces. Decir qué vieron. Por eso está bueno hacerte compañero, porque tus compañeros, por ejemplo, vos faltaste y te dicen, mira, vimos tal cosa, que tenemos que hacer esto. Cosa que en el grupo en general no pasa. Por ejemplo, vos faltaste y querés saber qué vieron para no atrasarte porque tenés que ir al día con la carrera, con la materia. Faltaste una clase y te atrasó todísimo. Tenés que retomarlo y ver cómo hago para entender esto. El hilo. Claro. Es como todo. Por más que falte porque estás enferma, pero tenés que saber que tenés que entender todo de nuevo. Porque en una clase ves una unidad, en otra clase ves otra unidad. O hay veces que, bueno, depende de la unidad, si es muy extensa, te dan 2 clases. Pero máximo siempre nos toman una unidad por clase. Y son clases de 3 horas más o menos que... Sí. O sea, son 3 horas de teórico. Claramente, sí. Hay algunas materias que son, por ejemplo, que no son correlativas, que son, por ejemplo, sociología jurídica, que es una materia que es más que nada son como talleres. No son correlativas, pero también tenés que hacer muchos trabajos y cosas así. Entonces, como decir, ¿qué hago? Y tienen dinámica de talleres, bueno, parecido a lo que está ahí en el SRN también, ¿no? Claro, tenemos
hay algunas materias que son talleres, que en mi caso yo dije, me pasó de decir, bueno, dejo esta materia, total es taller. Por ejemplo, teníamos taller de argumentación jurídica, que es de segundo año, si me equivoco. Yo no la hice, porque dije, bueno, es un taller. Y ahora me arrepiento de no haberlo hecho porque para hacer prácticas tenés que tener 15 materias aprobadas, sí o sí. Las 15 que son de primero y de tercer año. Entonces, como... Sería la mitad de la carrera, prácticamente. Claro, entonces vos decís, esta materia no la hago porque no es correlativa. La dejo para más adelante. Hago las que son correlativas, que son más importantes y todo. Pero por más que vos no la hagas, en un momento te va a trabar muchísimo porque no vas a poder hacer, por ejemplo, las prácticas. Claro. Y entonces como que a mí me pasó que yo dije, bueno, no son correlativas, las dejo. Los talleres, por ejemplo, mi idea era decir, bueno, los talleres los dejo para quinto o para cuando yo esté terminando la carrera. Pero no se va a poder. Y es como programas algo y en mi caso, sin haber preguntado, porque tenemos el departamento de alumnos que vos preguntás y te dicen tranquilamente las cosas. Y es como, o por ejemplo, este taller no lo hago, lo rindo libre, pero hay talleres que no podés rendirlo libre, por más que tengas el material, no podés. Y es como que es decir qué hago, qué no hago. A mí en mi caso es así, decidir qué materia haces, qué materia no haces, y yo empecé a decir, no, los talleres los dejo para más adelante. Uno como que los va pateando, ¿no? Claro, sí. Yo dije, me concentro en las que son más importantes, pero bueno, y hace poco, igual no es que no hace mucho, me enteré que teníamos que hacer, para empezar a hacer las prácticas, tenés que tener 15 materias sí o sí aprobadas. Y yo los talleres, no son de los primeros 3 años. Y yo no tengo los talleres, por ejemplo, que son de segundo, si no me equivoco, y no los tengo hechos. O sea, si yo, por ejemplo, el año que viene quiero hacer la práctica, no puedo porque tengo que hacer los talleres o materias que no son correlativas, porque tenemos hasta economía política, en abogacía, economía. Claro, una variedad de materias bastante amplia. Sí, bastante. Bueno, ahora que recuerdo que decís economía, hay algunos que se reciben vendiendo economía, creo, abogacía. Sí. Porque creo que no tiene correlativas eso. No, es una materia que no tiene correlativa, pero está en primer año y cuando vos quieras hacer la práctica tenés que tenerla. Claro. Y entonces ahí te perjudica un montón. Esa materia es matemática. Matemática pura. Y cálculo y bueno, por lo menos ya tenés una base que tuviste en la escuela secundaria. Y sí. Y bueno, más o menos creo que nos diste un panorama bastante amplio de lo que es la Universidad de Río Negro en este caso. Después, ¿cómo es el nivel de exigencia? Obviamente, además de lo que es la asistencia, ¿no? ¿Te exigen mucho? ¿Es mucho más complicado? ¿Cómo es esa cuestión? Y la lectura, porque por ejemplo los profes te dan, cuando vos ingresás te dan un programa, por ejemplo de las 12 materias, y en cada programa tenés detallado, en cada unidad tenés detallado cada tema. Cuando vos llegás ahí el profe te va a decir vamos a ver tal unidad y te van a empezar a preguntar, y porque nos dan el material. Hay alguna materia que tenemos material de elección nuestra y hay otra materia que ya el profesor lleva el material del libro que tenemos que leer y sacar todo. Y por unidad, por ejemplo, derecho, los conceptos y todas esas cosas, vos tenés que saberlo. Y entonces vos tenés que ir preparada con decir, vamos a ver tal unidad, pero el profe te puede hacer preguntas de los temas que él no está dando porque él sabe que vos tenés que saberlo porque van a hablar de eso en la clase. Y también eso, me ha pasado que han preguntado y yo no lo he leído y es como decir, sí, para la próxima te lo leo, pero no son muy exigentes algunos. Con que lleves la materia al día, con que leas lo que ellos te dan. Claro, porque algunos te dan PowerPoints y cosas. Por ejemplo, en abogacía mucho tenés que leer el código penal, código civil y comercial, y tenés que saberte los artículos, te van preguntando por artículos y cosas así, así que... Muchas leyes. Sí, leyes, artículos, todo. Y sí, esos son horas y horas de lectura. Sí, pero lo que te dicen es que no te lo tenés que tener muy aprendido los artículos, o sea, vos no sé, es como vos lees, te van a preguntar, pero que no te lo sepas mucho. Por ejemplo, los artículos en los parciales no te lo toman, muy por encima, bueno, al final ni te preguntan por los artículos. Entonces vos decís, me tomo mucho tiempo estudiando los artículos, pero no me lo van a tomar. Y lo que sí, lo único que te exigen es que leas.
que te dan un programa, porque vos en la primera clase ya tenés el programa. Decir unidad 1 te van a tomar esto, unidad 2, qué día nos toca cada unidad, porque son como, en privado tenemos 2 profesores y se van repartiendo las unidades y te van preguntando si vos leíste, si no leíste, si entendiste, no entendiste, o sea, mucha exigencia y algunos que no te dan. Le da lo mismo si lees o no lees, pero el tema es que en el parcial te van a matar. Si leíste o no. Claramente, sí. Hay algunos que, por ejemplo, por más que no lleves la materia al día, a ellos no le va a perjudicar en nada, a vos te perjudica, porque en el día del parcial te van a matar y ahí se van a dar cuenta si vos realmente estudias o no estudias nada. Claro, ellos como que te van dejando y después en el parcial te matan. Es hora de dar cuenta de lo que leíste o no leíste. Claro. Qué interesante eso, porque también es propio de las universidades, ¿no? En teoría la mayoría de los que van son adultos y bueno, se apuesta porque uno más o menos tiene la responsabilidad de leer y todas esas cuestiones. Sí. También es importante rescatar esto que decías de la lectura del programa, ¿no? Porque uno cuando inicia una materia, el programa es más o menos como la guía de lo que vas a ver, de lo que tenés que saber y de los contenidos mínimos que tenés que tener como para más o menos aprobar, ¿no? Claro, sí. Eso por ahí también para los chicos y las chicas que nos escuchan. Toda materia tiene su programa, que te lo dan al principio, y te lo explican, y incluso ahí está estipulado los requisitos para acreditar, para promocionar, y cómo se aprende al final, todo. Todo te dicen ahí. Por ejemplo, en privado tenés que tener derecho, que es de primer año, de primer cuatrimestre, derecho y aprobado. Y para hacer otra materia es como que vos lees el programa y sabés qué materia tenés que tener aprobado, porque hay alguna que con que tengas la regularidad te dejan seguir, pero hay alguna que tenés que tener varios finales aprobados y una correlativa así nomás, sin aprobar el final. Pero vos tenés que ir leyendo. Tenés que ir ahí al día, ¿sí? Sí. Y haciendo estrategia, dejo esta... Claro, en mi caso sí, en mi caso me pasó muchísimo. Ahora no, porque son 2 nada más, entonces digo, tengo que poder con las 2. Por más que vos digas son 2 materias, pero son 2 materias súper densas, súper pesadas, de muchísimo material, mucho para leer. Entonces es como, me ha pasado que he dejado materia para poder, no sé, aprobar el parcial y digo, bueno, en esta la estudio muy por arriba. Si me va mal, bueno, tengo el recuperatorio. Pero sé que en el recuperatorio no me puede ir mal porque ya quedo libre. Entonces, meterle. Claro. En mi caso, he llegado a elegir qué materia aprobar en el parcial en el primer intento. O me ha pasado que he dejado una para el recuperatorio que lo he estudiado muy por encima y me ha ido mal en las 2. Y ahí es donde a mí, en mi caso, me agarra mucha desesperación de decir, ¿qué hago? También un poco de culpa, ¿no? Porque eso también, bueno, todos los que hemos transitado la universidad es como que siempre está esa culpa. Y mi familia y esto y lo otro. Pero bueno, es como aprender a llevar todo eso también, ¿no? Y también de entender de que si te va mal no pasa nada. Si total puedes volver a intentarlo. Claro, hay muchos intentos y no es el fin del mundo. Claro, te va mal en una materia, te quedaste libre. Bueno, vos sabés que tenés 2 posibilidades. O la recursás o la rendís libre. Pero que no se termina ahí, que te tiene que intentar todas las veces que vos podés. Entonces, a mí en mi caso me ayuda mucho en eso, decir, tengo el apoyo de mi familia. Ya sé, y también me cuesta muchísimo decir, me va mal una materia y me pienso enseguida en ello. Es decir, todo el esfuerzo que hacen mis papás para que yo pueda hoy estar en día estudiando acá, y todo el esfuerzo que hacen día tras día, para que yo pueda comprar los materiales, porque tenés que comprarte libros, te dicen los profes, tenés que comprarte tal libro. Y por ejemplo en penal me compré un libro que lo venden en Bahía Blanca, tenés que comprarlo ahí, que te tienen que enviarlo y todo así, es un proceso impresionante y te salen caros los materiales. Entonces es decir, a mí me agarra una mega culpa decir, no te puede ir mal, o a veces digo, bueno, el año que viene lo intento, tengo el material, tengo todo el año que viene, lo intento y me pongo las pilas y me va a ir bien, porque si este año lo tomé muy así o no pude hacerla por X motivo, decir el año que viene lo intento, si total puedes intentar y decir, no vas a fracasar, pero no vas a sacar nada diciendo no, me fue mal y quedarte ahí y no seguir. Claro. A mí en primer año eso me pasaba, ¿no?
de que me iba mal en una materia y decir, ¿qué hago? De preguntarme qué hacía. Y así fui como comprendiendo, decir, no pasa nada. Porque decir, en 5 años no te voy a terminar la carrera. Y es lo que siempre le digo a mi papá. No voy a terminar en 5 años, no la termino ni ahí. Porque yo sé cómo soy. Sé que hay veces que me da ganas de estudio. Y hay veces que no tengo ganas de estudiar. Entonces digo, bueno, no pasa nada. El año que viene lo intento de nuevo. Si me va mal el año que viene, y sigo intentando. Pero siempre de intentar. Hasta que va a llegar ese momento en el que decís, vas a probar o te va a ir bien en ciertas cosas. Y es como siempre intentar, nunca dejar todo así. No pasa, o sea, te fue mal, listo, quedas ahí estancado y decir, no sigo más, me voy. Porque en un momento llegué a pensar eso, yo en primer año, decir, me fue mal en tal materia y pensaba en mi papá y me daba esa ganas de irme a Troneta y quedarme allá. Pero yo decía, es un bien para mí. Porque el día de mañana me voy a recibir, el día de mañana me va a servir un montón, porque es una carrera que amo. Y decir, me voy a recibir, cuésteme lo que me cueste, pero es un bien para mí, porque es un estudio. Y si hoy en día, si no estudias, no conseguís nada. Qué lindo esto que decís, Rocío, porque se nota también que lo haces con mucha pasión, ¿no? Sí. Por ahí, más allá de la voluntad, de que está muy bueno eso, de intentarlo, se nota que tenés una pasión muy linda por tu carrera y por todas las materias que estás haciendo. Sí. La verdad que eso está buenísimo, porque también el hecho de poder elegir lo que uno quiere estudiar es todo un logro, es todo hoy en día es un beneficio muy grande. Sí. Y bueno, nada, hacerlo con la pasión que lo haces, la verdad que bueno, es de admiración y nada, es muy lindo también. Así que bueno, Rocío, creo que ya hicimos un recorrido bastante amplio de lo que fue sobre todo por ahí tu carrera de lo que es abogacía, ¿no? Por ahí te queríamos consultar, por ahí vos qué consejos le darías a los chicos y a las chicas que en este momento están en cuarto, en quinto año o en tercero también de la escuela secundaria de la SRN, y que por ahí, bueno, también tienen estas preguntas, estas dudas que vos también tuviste en ese momento, también todos los miedos, ¿no? que puede tener una persona cuando está en ese momento, que está por terminar el colegio, que no sabe bien qué elegir. Y bueno, por ahí vos como compañera, ¿qué consejo le darías a ellos y a ellas? Que intenten todo lo que quieran, que disfruten el secundario, que lo disfruten porque es una etapa muy hermosa. Y en la universidad, bueno, que pase lo que pase, si tenés el apoyo de tu familia, amigos y lo que sea, intentes lo que intentes, que no fracasen. Porque, o sea, no van a fracasar nunca si intentan todo lo que quieren. En mi caso, tuve mucha suerte de tener la familia que tengo porque me ayudó un montón, pero que siempre intenten, que no se dejen, porque hay personas que, en mi caso me pasó muchísimo, que habían compañeros del secundario, no en Troneta, en Ramos, que decían, pero no vas a poder, pero elegiste otra carrera, pero tu papá hace esto. Que no se dejen llevar por esos comentarios. Si vos realmente querés una carrera, intentarlo todo lo que quieras. Vos querés algo, bueno, ponete esa meta, es decir, voy a ser, en mi caso, abogada, cuésteme lo que me cueste, yo voy a hacer esto, porque es lo que yo quiero, es que no escuchen a los demás. A personas que le digan que no pueden, que no la escuchen, porque a mí me pasó que muchas personas me dijeron, no, es una carrera larga, es una carrera que a tu papá le va a costar mucho, porque mi papá viene en el campo, y decir, no vas a poder, porque llegué a escuchar eso de compañera que yo consideraba amiga, decir, no vas a poder, no vas a poder, o no lo intentes si no vas a poder, que no lo escuchen, porque yo en mi caso no la escuché y hoy en día estoy feliz de la carrera que elegí, de intentar, que cada vez que me caigo me levanto y sigo intentando, porque así es la vida, ¿no? De intentar por más que te tropiece con miles de cosas, seguir intentando, que algún día vas a conseguir lo que realmente querés. Tal cual, y esto de que por ahí podés tropezar como suele suceder, pero bueno, la idea es levantarse y seguir, obviamente, seguir. Y también la experiencia que te da como ser humano, ¿no? De conocer otras realidades. De este momento, bueno, vos estás estudiando y obviamente seguramente todo lo que viste en este momento como que te cambió mucho la manera de pensar, te amplió la perspectiva también. Uno cuando entra a la universidad es como que nada, como se abre un abanico de posibilidades, se abre la cabeza, y es que bueno, es como una posibilidad y una experiencia también, ¿sí? No estamos ajenos que por ahí puede haber dificultades que hoy en día, bueno, la realidad
hoy en día es complicada, pero bueno, esta idea de nunca dejar de intentarlo creo que es lo más importante que le estás transmitiendo a los Y que no chicos y escuchen a las chicas. personas que le digan que no van a poder. A las personas negativas. Negativas stop. fuera. No, porque a mí me pasó y en un momento lo dudé, porque te genera eso, duda. Tenía a personas que decía, bueno, que eran amigas, ¿no? Y decía, no vas a poder, no lo vas a lograr. Y es como que eso también te desgana, ¿no? De decir, ¿qué voy a hacer si no? Y en mi caso, escuché, o sea, lo que yo quería, ¿no? Mi corazón. Y decir, ¿vos querés esto? Bueno, ponete en mente que lo vas a poder y lo vas a lograr. Y el apoyo de mi familia a mí me ayuda muchísimo. Así que estoy feliz de la familia que me tocó, de mis papás, orgullosa. Qué lindo, Rocío. Bueno, obviamente te deseamos lo mejor en este camino que siguen adelante. Y bueno, obviamente, la verdad que bueno, hermoso el mensaje que le dejas a los chicos y a las chicas. Porque bueno, también esto de los comentarios negativos suele estar mucho también, ¿no? Sí. Tal vez, bueno, capaz que a veces con mala intención, pero a veces capaz que no, te lo dicen como tirándolo, pero bueno, obviamente también intentarlo, ¿no? Porque uno no pierde nada al intentarlo. Y por lo menos probar a ver, capaz que arrancás una carrera y te diste cuenta que no es lo tuyo, o te sirvió para darte cuenta que otra carrera es la que tenés que seguir, ¿no? Claro. Eso también puede pasar. En tu caso, bueno, vos ingresaste y ya decidías, fuiste a eso a fondo. Y sí, es lo que es de tercer año que siempre quise, o sea, de tercer año dije, me voy a poner a estudiar esto y quiero ser abogada. Y bueno, y también todo fue como decir, quiero ayudar, ¿no? Así que bueno. Bueno, Rocío, mira, justo me mandó un mensaje Gustavo que dice que están escuchando el programa en vivo, ahí en la sede. Así que mandar un saludo a los chicos y a las chicas. Gustavo, bueno, un saludo, espero que anden bien por allá por el paraje. No sé cómo estará, si estará un poco frío, si habrá nieve. Estuvo un poco complicado el clima esta semana. Sí. Así que bueno, le dejamos un saludo muy grande también a tu familia y a toda la audiencia que va a escuchar este programa. Y los que están en vivo los que van a escuchar, ¿no? Así que bueno, Rocío, muchas gracias por venir, muchas gracias por el tiempo. Obviamente entendemos que en esta fecha, que lo que es noviembre y octubre es muy complicado para el tema del estudio, sí. Que te hayas hecho un tiempito para venir para acá y que bueno, que sepas que esta es la sede que por ahí muchos chicos y chicas no lo conocen. No lo conocían. Y que bueno, acá estamos los profis, que esta también es tu casa, bueno, obviamente porque acá regresaste. Y cuando necesites algo, obviamente vamos a estar acá. Bueno, muchísimas gracias. No solamente para conocer tu estudio, sino por ahí para escuchar la palabra, para charlar un rato. Así que bueno, quiero que sepas que acá estamos siempre. Como para el resto también, cuando anden por Viedma, que se den una vuelta acá en el barrio San Martín. No me acuerdo bien la dirección, pero bueno, es acá en el barrio San Martín. Así que bueno, de esta manera finalizamos el episodio número 4 de Juventudes. Creo que estuvimos un tiempito bastante largo hablando. Y que bueno, que les sirva de experiencia para a los chicos y las chicas que bueno, que ya están transitando el último mes de esta escuela secundaria, y también para aquellos que están decidiendo en cuarto, en tercer año que van a seguir. Creo que esta experiencia de vida que nos contó Rocío es muy enriquecedora para que la escuchen y para que de alguna manera empiecen a evaluar cuáles son las posibilidades que uno puede elegir, y también esto de seguir sus sueños, ¿no? Que decías vos que es muy importante. Si querés algo, perseguirlo y sobre todo mucha fuerza de voluntad. Sí. Así que bueno, Rocío, te agradecemos y bueno, de esta manera damos por finalizado y seguramente nos encontraremos en el episodio 5 la otra semana. Le dejamos un saludo muy grande a los chicos y a las chicas, a los tutores, también a las familias, porque no, que nos escuchan. Y bueno, de esta manera nos despedimos y que tengan una linda jornada y una buena semana.